Un agricultor entra de urgencia en un hospital. Está en coma. Está babeando, sin control. El corazón le late tan despacio que parece se va a parar en cualquier momento. Y si le miras a los ojos, sus pupilas son del tamaño de la cabeza de un alfiler. Literalmente un alfiler, sí. Exacto. Y como profesional de la medicina, tienes apenas unos segundos para conectar todos estos puntos antes de que el paciente se muera. Bueno, pues hoy, en nuestro análisis a fondo, no vamos a leer simplemente un examen médico del año 2002. Que suena a eso, a un trámite aburrido. Pero ¿qué va? Que va, que va. Vamos a usar este documento que es, digamos, un resumen exhaustivo de preguntas y respuestas reales para hackear la lógica oculta del cuerpo humano. Vale, vamos a desgranar esto. Nuestra misión hoy no es memorizar un cuestionario, sino descubrir el asombroso trabajo de detective que se exige a los médicos para conectar, bueno, síntomas que parecen súper aislados con fallos sistémicos completos. Y me parece el punto de partida perfecto, de verdad, porque este documento, o sea, aunque tenga más de 2 décadas, revela cómo la medicina requiere pensar en múltiples niveles a la vez. Claro, no es solo mirar por encima. Totalmente. No puedes mirar solo el nivel macro, tienes que hacer una especie de zoom mental, pasando de cómo interactúa una triste molécula inorgánica a cómo colapsa un órgano entero. Los médicos no memorizan qué pasa, memorizan por qué y cómo pasa. Exacto. Y lógicamente, a ver, antes de poder arreglar una máquina tan sumamente compleja, hay que entender sus piezas fundamentales y su combustible. Los cimientos, claro. Eso es. El documento empieza desde los cimientos fisiológicos y nos recuerda algo vital. Dice que el agua es la molécula inorgánica más abundante del organismo y que los carbohidratos son la principal fuente inmediata de energía. Y a ver, a primera vista esto suena a, no sé, a fontanería y electricidad muy básica. Sí, lo de siempre. Claro, en plan, el agua hidrata y el azúcar da energía, sin más. Ya, pero fíjate en que no es sin más. La razón por la que el examen incide tantísimo en el agua no es porque simplemente hidrate, sino por su estructura química. ¿Cómo por su estructura? Pues, a ver, el agua tiene polaridad, actúa como un imán microscópico, y esa geometría magnética, por así decirlo, es la única razón por la que las proteínas de nuestro cuerpo pueden plegarse en formas tridimensionales. ¡Wow! Es que sin esa polaridad exacta del agua, las proteínas no tendrían forma. Y, o sea, sin forma no habría vida. Punto. ¡Qué locura! O sea, dependemos de ese magnetismo microscópico. Literal. Y con los carbohidratos pasa igual. No son solo combustible genérico, son la chispa de combustión ultra rápida que permite que los músculos respondan en milisegundos ante un peligro. Vale, me gusta esa profundidad. Y de hecho, el examen hace un acercamiento aún más brutal y nos habla de lo que llama unidades funcionales. Importantísimo esto. Sí, menciona que la unidad funcional del riñón es la nefrona, la del pulmón, el alvéolo, y la del páncreas, los islotes de Langerhans. Yo, a ver, antes solía pensar en esto como, no sé, como microchips dentro de un ordenador gigante, pero sé que a ti no te gusta mucho esa analogía. ¿Por qué? Es que no explica cómo funcionan realmente. ¿Por qué no? Porque lo fascinante aquí es que la biología es muchísimo más dinámica que un simple microchip de silicio. Piensa en la nefrona del riñón no como un chip, sino como una planta de reciclaje de altísima velocidad. Vale, una planta de reciclaje. Exacto. Toda la sangre de tu cuerpo, con todo el agua, los nutrientes, la basura, todo, se tira literalmente a una cinta transportadora enorme. Y las células de la nefrona son como, digamos, operarios trabajando a contrarreloj. Rescatando lo útil, entiendo. Eso es, rescatando frenéticamente lo bueno, como la glucosa y el sodio, antes de que todo el resto caiga al incinerador, que sería la orina en este caso. Entonces, si el agua es el medio donde ocurre todo y los carbohidratos son la energía, pues ¿hasta qué punto un fallo en una sola nefrona o en un solo alvéolo compromete todo el sistema? Pues a ver, lo compromete todo, porque la enfermedad casi nunca empieza a nivel macro, a lo grande. Ya, empieza en lo pequeño. Empieza cuando esos operarios microscópicos de la nefrona se agotan o cuando las paredes del alvéolo, que, recordemos, es el único puerto donde el oxígeno puede saltar a la sangre, pues esas paredes se engrosan 1 milímetro de más. Madre mía, 1 milímetro. Un simple milímetro. El examen incide tanto en la microanatomía porque un órgano no falla de golpe un martes por la mañana.
Es un fallo en cadena de millones de estas minúsculas fábricas. Y no solo a nivel microscópico, o sea, es que el examen también pide una precisión geográfica que me parece absoluta. Por ejemplo, exige saber que la válvula tricúspide se encuentra exactamente a nivel del agujero aurículo-ventricular derecho. Como si pidiera las coordenadas GPS exactas, ¿verdad? Exactamente eso, unas coordenadas GPS. Claro, porque en medicina la anatomía es el mapa de carreteras. Si un coágulo viaja por el sistema, tienes que saber exactamente qué válvulas va a cruzar. Tienes que anticiparte. Claro, es que perderse en ese mapa tiene consecuencias fatales para el paciente. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahora que hemos visto un poco cómo se construye el hardware base, pasemos al momento en que la biología humana se pone a prueba al máximo nivel, la creación de una nueva máquina, el embarazo. Uf, un tema complejísimo. Sí, esta sección del examen demuestra que es un proceso súper vulnerable. Aquí ya no se trata a una persona, sino a dos. El famoso y temido paciente dual. Tienes dos sistemas circulatorios que están entrelazados, pero con necesidades que a veces son totalmente contradictorias. Exacto. Y el riesgo está por las nubes. O sea, el documento detalla condiciones de alarma como la placenta previa, que dice que se presenta al implantarse el blastocito en el segmento inferior del útero. Sí, un peligro enorme. También habla de infecciones. Menciona la sífilis congénita que se transmite al feto vía transplacentaria a partir de las 18 semanas e incluso después del parto. O sea, advierte que el agente etiológico más frecuente en la infección puerperal es el estreptococo beta hemolítico. Y cada uno de esos datos, aunque parezca muy técnico, esconde un mecanismo biológico que es fascinante. A ver, tomemos la placenta previa. Vale. Si se implanta en el segmento inferior del útero, está bloqueando físicamente la puerta de salida literalmente. Al dilatarse el cuello uterino para el parto, esa placenta, que está súper rica en vasos sanguíneos, se desgarra, causando una hemorragia masiva. ¡Qué peligro! ¿Y lo de la sífilis en la semana 18? ¿Por qué es tan exacto? Es que el examen marque la semana 18 no es ningún capricho. Antes de ese momento, la placenta tiene una capa celular muy gruesa que actúa como un muro infranqueable para esa bacteria. O sea, ¿está protegido al principio? Exacto. Pero alrededor de la semana 18, ese muro se afina drásticamente para permitir el paso de más nutrientes al feto, que está creciendo, lo que desgraciadamente, claro, abre la puerta al patógeno. Tela con esto. ¿Y lo del estreptococo tras el parto? Pues fíjate, durante el embarazo el sistema inmune de la madre baja sus defensas a propósito para no rechazar al feto. Claro, como si fuera un trasplante. Eso es. Pues después del parto, el útero queda internamente como una herida abierta del tamaño de un plato. El estreptococo beta hemolítico, que a veces vive en nuestra piel sin hacer absolutamente nada, encuentra ahí el ecosistema perfecto. Defensas bajas, tejido expuesto y nutrientes de sobra. Ya veo. A ver si lo entiendo, porque aquí es donde entramos en la farmacología obstétrica y de verdad me surgen muchísimas dudas. Dispara. El examen señala que los corticoideos se usan como inductores de madurez pulmonar del feto con la mejor efectividad. Y aquí digo, espera un momento. Te suena raro, ¿no? Pues claro, siempre he escuchado que los corticoideos suprimen el sistema inmunológico. De hecho, se dan para bajar inflamaciones o alergias graves. ¿No es increíblemente peligroso bombardear a una mujer embarazada con inmunosupresores? O sea, ¿cómo justifican los médicos ese riesgo? Es una pregunta excelente y de hecho es la clave absoluta de la obstetricia, la evaluación constante de riesgos. A ver, si hay una amenaza inminente de parto prematuro, el mayor peligro no es que la madre coja una infección. Entonces, ¿cuál es? El mayor peligro es que el bebé nazca con los alveolos pegados, totalmente incapaz de respirar. Cuando das corticosteroides a la madre, estos cruzan la barrera de la placenta e imitan a la hormona del estrés, el cortisol. Vale. El cuerpo del feto interpreta esa señal química como un código rojo. En plan, nos van a expulsar, hay que madurar rápido. Y eso obliga a las células de los pulmones a producir surfactante pulmonar en cuestión de horas. ¡Qué pasadas! Sí, están forzando la evolución biológica a cámara rápida para que los alveolos no colapsen al nacer. El riesgo de inmunosupresión temporal de la madre compensa abrumadoramente salvar al feto de la asfixia. Madre mía. Forzar la evolución a cámara rápida. Y hay otro medicamento mencionado, la alfa-metildopa. Está catalogado como el fármaco de bajo riesgo usado en la enfermedad hipertensiva gestacional. Sí, y su mecanismo es vital aquí. La hipertensión en el embarazo no es solo que te suba la tensión y ya está. Significa que los vasos sanguíneos de la madre se están contrayendo.
lo que literalmente estrangula el flujo de sangre a la placenta. O sea, el bebé se queda sin oxígeno. Exactamente. Tienes que bajar la presión sí o sí. Pero claro, si usas los fármacos habituales para adultos, puedes reducir el flujo cardíaco tan bruscamente que asfixias al bebé tú mismo. ¡Ostras! Entonces, ¿la alfa-metildopa qué hace? Pues actúa de una forma muy diferente. Engaña al cerebro de la madre diciéndole que relaje los vasos sanguíneos centrales, pero sin comprometer en absoluto el caudal que llega a la placenta. ¡Qué inteligencia farmacológica! Y bueno, el médico no solo debe dominar estos químicos, es que debe leer las señales del feto que no puede hablar. El examen advierte que la presencia de meconio es un parámetro crítico para diagnosticar sufrimiento fetal. Sí, porque el meconio, para quienes no lo sepan, es la primera caca del bebé y normalmente se expulsa tranquilamente tras nacer. Claro. Pero si hay una crisis de oxígeno dentro del útero, el sistema nervioso del feto entra en pánico, prioriza enviar la poca sangre que tiene al cerebro y al corazón y como efecto secundario relaja los esfínteres intestinales. Así que ver meconio en el líquido amniótico es, digamos, la alarma de incendios del útero sonando a todo volumen. ¡Qué imagen tan gráfica! Bueno, hemos visto cómo construir el hardware en el útero, pero la prueba de fuego definitiva es el momento en que ¡pumba! Se corta el cordón umbilical y el cuerpo se enfrenta al mundo exterior. Bienvenidos a la neonatología. Eso es, neonatología y pediatría. Y de nuevo, el examen exige una precisión que es asombrosa. Plantea un caso muy concreto. Dice, un recién nacido de 4.000 gramos y 39 semanas de edad gestacional. Y la respuesta correcta exige clasificarlo estrictamente como recién nacido a término grande para su edad gestacional. A ver, yo leo esto y pienso, si el bebé ha nacido en la semana correcta y pesa 4 kilos, a ojos de cualquiera es un bebé precioso, grandote y sano. Un bebé de anuncio, vamos. Claro, ¿por qué la medicina insiste en ponerle una etiqueta que suena tanto a problema clínico? Pues porque en medicina pediátrica no se mira solo el presente inmediato, sino sobre todo las próximas 24 horas. Ese peso de 4 kilos puede no ser simple genética. A menudo es el resultado directo de una diabetes gestacional en la madre que no se controló bien. O sea que la madre tenía el azúcar por las nubes. Exacto. Si la madre tenía el azúcar muy alto, ese azúcar cruzaba la placenta sin filtro. El páncreas del bebé, sus propios islotes de Langerhans, tuvieron que hipertrofiarse y producir, pues, cantidades industriales de insulina para procesar ese tsunami de azúcar. Y claro, eso le hizo engordar súper rápido. Vale, entiendo. Pero, ¿qué pasa justo al cortar el cordón umbilical? Pues ahí está la trampa. Al cortar el cordón umbilical, se corta el suministro de azúcar de la madre de forma radical. ¡Ostras! Pero el páncreas del bebé sigue produciendo enormes cantidades de insulina por inercia. En cuestión de horas, esa insulina devora la poca glucosa que le queda en su sangre y el bebé entra en una hipoglucemia severa que puede llegar a causarle daño cerebral irreversible. ¡Madre mía! Por eso, la etiqueta de grande para su edad gestacional no es solo descriptiva, es un protocolo de emergencia biológica que obliga a los enfermeros a pincharle el talón y vigilar su glucosa constantemente. Es que claro, no se deja nada al azar, ¿qué va? De hecho, el documento enumera los reflejos normales al nacimiento. El reflejo de Moro, el de prensión y el de búsqueda. Dice que todos son correctos. Y fíjate que esos reflejos son el equivalente humano a pasarle un diagnóstico de sistema a un ordenador nuevo. ¿En plan revisar el hardware? Exacto. El médico no está jugando con el bebé para hacerle monerías. Cuando le toca la mejilla y el bebé gira la cabeza buscando el pecho, o cuando lo suelta 1 centímetro sobre la cuna y el bebé abre los brazos asustado, que es ese reflejo de Moro. Sí, que parecen como asustados. Y eso es, pues ahí el médico está confirmando en segundos que todo el cableado nervioso, desde el cerebro hasta los músculos de las extremidades, está completamente intacto. Pero claro, en un bebé prematuro entiendo que el sistema falla, porque el examen cita complicaciones brutales, como el síndrome de distrés respiratorio que nos lleva de vuelta a esos pulmones inmaduros, la hipoglucemia, que ya nos la acabas de explicar perfectamente, y la hipotermia. O sea, es que literalmente no pueden calentarse. No pueden, porque carecen de una grasa especial que se llama grasa parda. Es como un radiador interno que tenemos los humanos. Y además, su centro regulador de la temperatura en el cerebro aún no funciona bien. Así que el frío... El frío extremo puede matarlos mucho más rápido que una infección bacteriana. Y hablando de infecciones en la infancia, el documento señala que el rotavirus es la causa más frecuente de enterocolitis. Vale. Pero luego suelta un dato que me parece, vamos, de locos. A ver, cuenta. Dice que la faringoamigdalitis estreptocóxica
está relacionada con el desarrollo de fiebre reumática. Y esa fiebre, a su vez, causa carditis, que es la principal causa de morbimortalidad. O sea, a ver si lo entiendo. Un simple dolor de garganta por estreptococo puede acabar matando al niño por un problema en el corazón. ¿Cómo es eso siquiera posible? Es un caso súper trágico de tirar piedras contra tu propio tejado, por así decirlo. Te explico. El sistema inmunológico detecta la bacteria del estreptococo en la garganta y, lógicamente, fabrica anticuerpos a medida para destruirla. Hasta ahí todo bien. Sí, hasta ahí genial. El problema es que algunas proteínas de la superficie de esa bacteria son molecularmente casi idénticas a las proteínas de las válvulas del corazón del propio niño. Ay, no me digas. O sea que se confunden. Se confunden totalmente. Los anticuerpos viajan por la sangre, ven las válvulas cardíacas y, por pura confusión química, empiezan a atacarlas y a destruirlas pensando que son la bacteria. Fuego amigo puro y duro. Fuego amigo letal. Por eso los pediatras recetan antibióticos súper rápido ante ciertas anginas. El objetivo no es solo curar la garganta, es matar la bacteria antes de que el sistema inmune tenga tiempo de iniciar este ataque equivocado al corazón. Fíjate en el nivel de detalle de este examen. De verdad que incluso para diagnosticar la tuberculosis en niños, establece que una prueba de la tuberculina con una induración de apenas 5 milímetros de diámetro ya se considera positiva. 5 milímetros, es un bultito minúsculo. Ya, pero es que no importa el tamaño físico del bulto, sino lo que representa inmunológicamente. Esa enduración en la piel no es la bacteria, ¿eh? Es un ejército entero de linfocitos T de memoria. Linfocitos de memoria. Sí, si inyectas la proteína de la tuberculosis bajo la piel y en 48 horas te aparecen 5 milímetros de inflamación dura, significa que esas células inmunitarias ya conocían a la bacteria de antes y han corrido en masa hacia allí. Y en un niño pequeño eso es grave, claro. Gravísimo. En un niño pequeño, cuyo sistema inmune es súper inmaduro, que sea capaz de montar siquiera esa minúscula reacción de 5 milímetros es una señal de alarma brutal de que la bacteria real está activa escondida en alguna parte de su cuerpo. ¡Guau! Hemos visto cómo el cuerpo se adapta al nacer y todos estos peligros del fuego amigo, pero, bueno, ¿qué pasa cuando la máquina humana ya es adulta y sufre un ataque externo masivo o un fallo en las tuberías? Conforme envejecemos, claro, el médico de urgencias se convierte en el detective de la escena del crimen. Totalmente. Urgencias es una serie policíaca. Y esto nos lleva directamente a aquel agricultor del que hablábamos al mismísimo principio del programa. El del coma. Ese, el del coma con la miosis pupilar o pupilas puntiformes, la sialorrea o babeo crastante y la bradicardia, el corazón súper lento. La respuesta del examen es tajante. Es una intoxicación por órganos fosforados. Pero te pregunto a ti como experto, ¿cómo demonios aprenden los médicos a conectar el tamaño de una pupila con un babeo y con un pesticida agrícola en cuestión de milisegundos? Pues buscando la vía de comunicación común. Los médicos aprenden a leer los sistemas completos, no los síntomas sueltos. A ver, explícame eso. Mira, el sistema nervioso parasimpático es nuestra red de descanso y digestión. Su función es reducir el pulso, estimular la digestión y cerrar la pupila para poder descansar. ¿Vale? Y para apagar esa red y volver a la normalidad, el cuerpo usa una enzima muy específica. Pues lo que hace el pesticida órgano fosforado, que sería el arma del crimen, es destruir precisamente esa enzima. O sea, destruye el botón de apagado. Eso es. De repente, el interruptor de apagado del parasimpático desaparece. El sistema empieza a acelerar a fondo sin control. El corazón frena casi hasta pararse. Las glándulas salivares se vuelven locas produciendo litros de líquido. Y el músculo del ojo se contrae al máximo. Claro, encaja todo. Encaja perfecto. El médico en urgencias no está viendo 3 síntomas aleatorios que se aprendió de memoria. Ve el secuestro químico de un sistema nervioso entero. Es alucinante. Y a veces el problema es puramente físico, pero súper engañoso. El examen indica que la fuente embolígena que más frecuentemente produce un tromboembolismo pulmonar, es decir, un coágulo taponando el pulmón, procede del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. O sea, a ver, un infarto pulmonar que empieza. ¿En la pierna? En la pantorrilla, sí. Pero piensa de nuevo en la anatomía que vimos al principio, en ese mapa de carreteras. Vale, el mapa. Si tienes a un paciente inmovilizado en la cama, la sangre en las venas profundas de los gemelos se estanca y forma un coágulo. Cuando ese paciente por fin se levanta, el coágulo se suelta. Y empieza a viajar. Empieza a subir,
Sube por la vena cava, entra en el lado derecho del corazón, cruza esa válvula tricúspide de la que hablamos antes, y el ventrículo lo dispara con muchísima fuerza directamente hacia la arteria pulmonar. Se atasca ahí, bloqueando de golpe el flujo de sangre a los alveolos. El pulmón muere, pero la escena del crimen original estaba en la pierna. Qué implacable es el cuerpo, de verdad. Y también hay que saber reconocer los patrones fijos, porque el documento cita la tríada clásica de cáncer de riñón, que es hematuria, es decir, sangre en la orina, dolor y una tumoración palpable. Un patrón muy clásico, sí. Sí, pero donde de verdad quiero incidir ahora es en los mitos biológicos que el examen se encarga de destrozar sin piedad. Esto me parece clave. Para un paciente en shock grave, el examen aclara tajantemente que no cursa con alcalosis metabólica y recalca que en urgencias la solución a inyectar es el lactato de Ringer. A ver, aclárame esto, ¿por qué es de vida o muerte saber que no es alcalosis metabólica y sí una acidosis láctica? Porque equivocarse aquí literalmente es matar al paciente con tu propio tratamiento. Uf, A ver, cuando alguien entra en shock, por ejemplo por perder muchísima sangre en un accidente, su presión arterial se desploma. El oxígeno ya no llega a los tejidos. se ahogan a nivel celular. Exacto, pero las células necesitan seguir viviendo, así que entran en un modo de supervivencia de emergencia. Empiezan a quemar glucosa sin usar oxígeno, un proceso que llamamos glucólisis anaeróbica. Vale, ¿y el problema de eso es? Que el producto de desecho de ese proceso es el ácido láctico. Por lo tanto, el cuerpo del paciente se está llenando a toda velocidad de ácido. Saber que es una acidosis láctica y jamás una alcalosis, que sería lo contrario, un exceso de base, pues dicta que debes darle fluidos expansores como el Ringer lactato para restaurar la presión. Para que el oxígeno vuelva a fluir, supongo. Exacto, para que el oxígeno vuelva a fluir antes de que el ácido disuelva literalmente la química celular interna. Hay un exceso brutal. O, por ejemplo, en casos de apendicitis aguda, donde dice que el tratamiento es cirugía sí o sí una vez diagnosticada. Entiendo, que es porque un apéndice inflamado corta su propio riego sanguíneo al hincharse. El tejido se muere y se convierte en una especie de bomba de relojería bacteriana. Si explota dentro del abdomen, pues pasas de una cirugía rápida a una peritonitis letal. Efectivamente, lo has clavado. La biología no perdona la indecisión. Cuando hay necrosis y tienes bacterias atrapadas a presión, no hay fármaco en el mundo que valga, solo sirve el bisturí rápido. Ya. Pero cuando sí se usan fármacos, madre mía, hay que tenerle un respeto absoluto a la química. Entramos en la última gran sección del documento, las reglas de la intervención farmacológica. Mi parte favorita, la verdad. Es que introducir sustancias químicas en la máquina humana tiene unas reglas súper contraintuitivas, y quiero centrarme en el concepto de taquifilaxia. El documento lo define como la necesidad de aumentar la dosis de un fármaco para que siga teniendo un efecto igual al inicial. Esto me recuerda a cualquiera que tome pastillas para dormir o incluso a la gente que toma mucho café. Al principio una sola taza te despierta muchísimo y meses después necesitas 3 expresos para funcionar. Es un gran ejemplo, muy de andar por casa, pero muy real. Y el mecanismo subyacente de la taquifilaxia demuestra lo increíblemente inteligente que es el cuerpo humano. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues a nivel microscópico, en las membranas de las células hay receptores que son como cerraduras donde entra la llave del fármaco que te tomas. Vale, la cerradura y la llave. Si bombardeas esas cerraduras continuamente con mucha cafeína o con somníferos todas las noches, la célula se asusta ante la sobreestimulación constante y decide protegerse. ¿Y cómo lo hace? Pues retirando físicamente esas cerraduras de su superficie, escondiéndolas en su interior. Anda, fíjate, la esconde. Las guarda. Y claro, ya no importa cuánto fármaco te tomes, no hay cerraduras donde la llave pueda actuar. El médico tiene que saber que el paciente no es que esté empeorando de su insomnio, sino que sus células se están defendiendo activamente de la medicación. A mí esto me suena literalmente a un truco de magia. Es que es casi magia. Es literalmente fabricar un antídoto dentro del torrente sanguíneo del paciente. A ver, ponme un ejemplo. Imagina un paciente con una intoxicación gravísima por un metal pesado. El médico no puede meter una pinza y extraer el metal manualmente de la sangre. En su lugar, inyecta un fármaco antagonista que está diseñado geométricamente en un laboratorio para buscar y engancharse como un imán a la molécula de ese metal pesado. ¿Y qué pasa al unirse? Pues que al unirse,
cambian su estructura y crean una tercera sustancia completamente nueva que ya no es tóxica y que además las nefronas del riñón ahora sí reconocen como basura y pueden filtrar y expulsar fácilmente por la orina. Claro, es química de altísima precisión guiada por la anatomía, aunque, bueno, a veces los microorganismos son más rápidos. El examen nos recuerda que el Staphylococcus aureus desarrolló súper rápido una resistencia a la penicilina. Y respecto a cómo introducimos esos medicamentos en el cuerpo, es alucinante el nivel topográfico. La ruta de entrega, ¿sí? Sí, sí. Menciona que el hierro se absorbe predominantemente en el duodeno y en la porción superior del yeyuno. O sea, si la pastilla no se disuelve justo ahí, no sirve absolutamente de nada. Y finalmente menciona que la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Y fíjate que este es el broche de oro perfecto que cierra el círculo de todo nuestro análisis de hoy. Fíjate cómo volvemos al principio de todo. A ver. Esa espironolactona funfunia precisamente porque viaja por toda la sangre y sabe ignorar al 99% de las células del cuerpo, hasta que llega a una zona súper específica de la nefrona. La fábrica de reciclaje del riñón. Exacto, la fábrica. Llega ahí solo para bloquear un intercambio minúsculo de sodio y retener el potasio. Y esa absorción del hierro en el duodeno que decías nos recuerda que nuestros intestinos no son un simple tubo uniforme, sino una cinta transportadora con escáneres hiperespecializados en centímetros súper concretos. Todo, desde el agua inorgánica hasta el medicamento más complejo que te puedas imaginar, forma un ecosistema que está totalmente interconectado. Ha sido un viaje asombroso, de verdad. Hemos usado este examen del año 2002 para ver mucho más allá de los datos fríos. Empezamos con la polaridad del agua y ese frenético reciclaje de las nefronas. Vimos cómo los protocolos para un bebé de 4 kilos o un reflejo tan primitivo como el de asustarse previenen desastres sistémicos. Y cómo un simple estreptococo puede engañar al cuerpo en un caso letal de fuego amigo. Luego, acompañamos al médico frente a intoxicaciones raras, coaguloidales y el colapso del shock, entendiendo el porqué detrás del fallo orgánico hasta llegar a la adaptación celular en la farmacología. Yo creo que si algo nos enseña esto es el inmenso respeto que debemos tener por el proceso deductivo que hace un buen médico cuando lo tenemos delante en la consulta. Exactamente. La próxima vez que quienes nos escuchan acudan a una consulta médica y sientan que, no sé, que se les hacen preguntas que no parecen tener relación ninguna, Típicas preguntas raras. sí, como si les duele la pierna antes de toser sangre, o si su dolor de estómago mejora o empeora justo después de comer, pues sabrán que el profesional no está adivinando al azar, está buscando patrones ocultos, está evaluando la integridad de unidades funcionales microscópicas y está rastreando la química del cuerpo a tiempo real. Totalmente. Y, ¿sabes qué? Esto me deja con un pensamiento final que creo que toda la audiencia debería meditar un poco. A ver, cuéntanos. Piensa en esto. Si este examen de hace más de 20 años ya requería que un cerebro humano procesara y correlacionara, bajo presión extrema, tantísimas cascadas anatómicas, químicas y patológicas, pensemos en el abismo absoluto de conocimiento que tenemos hoy. Uf, claro, es que ha llovido mucho desde entonces. Imagínate, con la explosión de la genética molecular, las terapias dirigidas, la farmacogenómica, el volumen de datos se ha multiplicado por 1000. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos cruzando ya el límite biológico estricto de lo que un solo ser humano puede retener e interrelacionar de forma segura dentro de su cabeza? Es una muy buena pregunta. Es que llegará un punto en el que el diagnóstico clínico exija, por pura necesidad biológica humana, la asistencia obligatoria de la inteligencia artificial como copiloto indispensable del médico. Yo creo que es un horizonte que va a reescribir por completo la medicina tal y como la conocemos. Pues ahí dejamos esa reflexión para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.